¿A ti te causa conflicto el uso de la palabra presidenta con A? Tras la asunción a la presidencia de Claudia Sheinbaum, muchas personas están en conflicto sobre el uso de esta palabra y prefieren usar cosas tipo la presidente. Consultamos a la lingüista Gabriela Galindo para que nos explique un poco sobre este tema y nos dijo que el simple hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum considere necesario el uso de la palabra presidenta, justo como lo ha pedido, es suficiente para utilizarla. Añadiré el asunto de que creo yo que Sheinbaum sí ha dado argumentos sólidos de por qué utilizar la palabra presidenta. Basta con el simple hecho de que ella lo considere necesario y promueva su uso y que haya más personas que digan, en efecto, necesitamos esa palabra para que sea válida. No, que si está peleada con presidente, que si aparece en un diccionario o no, que si, etcétera, eso ya es secundario. Eso ya es más un asunto de registro y una discusión lingüística, pero los argumentos políticos de Sheinbaum para utilizar una palabra me parecen totalmente válidos. Lo cierto es que hay una infinidad de palabras que no están registradas en ningún diccionario y que las usamos todo el tiempo y no les vemos ningún tipo de problema. Incluso el propósito de un diccionario no es decirte qué es lo correcto o lo incorrecto, es simplemente registrar tantas palabras fuera de un idioma, lo cual es una labor muy complicada. Entonces, el simple hecho de que ella mencione algo como que hay que utilizar presidenta, eso ya es independiente de si está en un diccionario o no. Aunque hay que aclarar, presidenta sí está en el diccionario de la RAE, o sea, no es que sea ni siquiera es que sea una palabra que no aparezca, pero aunque no apareciera en el diccionario, tiene todo el derecho a promover su uso, porque eso casi siempre es lo que pasa con las palabras. Promovemos el que sean utilizadas y damos argumentos de por qué, cosa que siento que Sheinbaum sí ha dicho por qué. También le preguntamos sobre la necedad o rechazo que tienen algunas personas para aceptar decir esta palabra. Muy probablemente, por lo general, solemos tener rechazo hacia cosas que o desconocemos o que son novedosas. Eso es algo muy normal y no es en sí mismo algo bueno o malo, es algo que tendemos a hacer, como tener un poco de precaución hacia lo desconocido. Pero creo que también tiene mucho que ver la idea de que la palabra presidente no solamente está en masculino, sino que porque termina en E, creemos que ya está englobando a cualquier género, ¿no? Y que pues claramente podemos decir la presidente o el presidente. Ante esta propuesta de, sí, pero ¿y si dijéramos presidenta? Mucha gente presenta rechazo porque dicen, no, pero ya tenemos presidente y presidente engloba a los dos, como si fuera un asunto de ya tenemos la solución, ¿para qué darle más vueltas? Y ante esta premisa es que creo que surge todo este rechazo hacia la palabra, el ya tenemos una, ¿para qué buscar otra? Nosotros pensamos que este rechazo podría tener una connotación de género, es decir, que se nieguen a decir presidenta, porque quien llegó a este cargo, el más importante del país, es una mujer, y la lingüista Galindo nos confirmó que sí. Sí, sí tiene bastante de eso. Lo que sucede mucho es que para empezar, un montón de cargos y profesiones eran características de los hombres, ¿no? De ahí que nos suena muy lógico decir ingeniero, médico, soldado, porque partimos de que por general son hombres. Incluimos presidente, aunque tiene la excepción de terminar con E, pero inevitablemente pues siempre lo asociamos con el género masculino, porque hasta la fecha, en el caso de México, nunca había habido una mujer que estuviera en el poder ejecutivo como presidenta. Entonces, sí existe mucho este estigma de no te creas la gran cosa, no intentes alterar, no intentes hacer que esto se trate tanto de ti. Y por ende surge mucho rechazo al querer cambiarle el género a la palabra, incluido en profesiones que la propia Sheinbaum mencionó, como no decir médico, sino médica, ingeniera, soldada, etcétera, ¿no? Es este asunto de las mujeres también están en estas profesiones, porque solamente reducirlas al género masculino. Pero estas críticas a la modificación del lenguaje no son nuevas, ni tampoco la devoción sin sentido a los diccionarios. Pues es un dilema que siempre ha existido, ¿no? En el caso del español tenemos registros desde el siglo XVI de que
una mujer intentó utilizar la palabra heroína en un texto y se le fue rechazado el que utilizara la palabra heroína, porque las mujeres no pueden ser heroínas, solamente los hombres pueden ser héroes. La labor de las mujeres es ser la musa, la inspiración del hombre o ser la que tiene que ser rescatada, pero no la que toma las armas y realiza una acción. En la actualidad la palabra heroína es de uso común, nos parece muy lógico y entendible la palabra heroína, pero es un buen ejemplo para entender que incluso hace siglos, no todas las palabras que en la actualidad aceptamos en femenino siempre fueron aceptadas, muchas veces fueron tremendamente rechazadas y fue la insistencia de las mujeres en seguirlas utilizando y querer decir, pues es que para mí es necesaria esta palabra, ya sea porque me identifica a mí, ya sea porque identifica a un personaje que estoy creando, como sea el asunto, el punto es que hay una necesidad de utilizar esa palabra y en la medida en la que se promueve su uso y queda claro por qué, es que comienza a quedar fija en el idioma. Entonces, nombremos las cosas como son, porque solo lo que se nombra existe. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Gabriela Galindo, pero me pueden encontrar en las redes sociales como Gabriela Galmos, que es la unión de mis dos apellidos. Soy lingüista de profesión y en este momento, pues, si bien me dedico a terminar un doctorado en lingüística, también hago divulgación lingüística en redes sociales.